Bueno, el trabajo de reactancia capacitiva es un trabajo análogo al que tienen de reactancia inductiva. Fíjense que básicamente es las mismas preguntas referidas a lo que es la reactancia capacitiva. Es decir, qué es la reactancia capacitiva, cuáles son las unidades de la misma, cuál es la expresión matemática para calcular el valor de la reactancia capacitiva. Eso lo van a encontrar todo acá en el mismo trabajo, en el mismo apunte, donde habla de un circuito con condensador. El condensador también es otra forma de llamarle a los capacitores. Y bueno, lo que tenemos que ver es, lo que nos va pidiendo es, por ejemplo, este punto es cómo se calcula la reactancia capacitiva. Fíjense que tiene una expresión parecida a la de reactancia inductiva, solamente que ese término que era 2pi por la frecuencia por la inductancia, ahora no está, está dividiendo, digamos, ¿sí? Está en el denominador. Entonces, ¿qué va a pasar? Si aumenta la frecuencia, va a dividir por un número más grande. Entonces se va a hacer cada vez más chico. ¿Qué cosa se va a hacer cada vez más chico? La resistencia que tiene la capacidad, la reactancia inductiva, es decir, cuántos ohm tiene ese capacitor. A medida que aumente la frecuencia va a ir disminuyendo, porque estoy dividiendo al 1 por un número cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, si aumenta la frecuencia, baja la reactancia capacitiva, y si vamos al mismo circuito de hoy, donde teníamos una bobina y una fuente de alimentación senoidal, con la frecuencia variable, lo que va a pasar es que si aumenta la frecuencia, baja la reactancia inductiva, y cuando hacemos la ley de Ohm, decimos voltaje dividido reactancia igual a corriente. ¿Qué va a pasar con la corriente si baja la reactancia? Es como que baja la cantidad de ohms. Va a aumentar la corriente. ¿Sí? Va a haber cada vez menos eh, ohms en el circuito, por lo tanto va a haber una corriente más alta. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué más pedía? A ver. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, acá está lo que le estoy preguntando, ¿sí? Lo que estábamos viendo recién. ¿Qué pasa con el valor de la reactancia capacitiva si aumenta la frecuencia? Bueno, es lo que les expliqué recién. Y si la frecuencia disminuye, también. ¿Qué pasa con la reactancia capacitiva? Acá está. Si aumenta la frecuencia, el 1 se divide por un número más grande, por lo tanto, va a dar como resultado un número más chico. Esta reactancia capacitiva va a ser un número cada vez más chico. ¿Sí? Y después tenemos, eh, bueno, acá es lo mismo que es análogo al trabajo de reactancia inductiva. Dice, si un capacitor tiene una capacidad, ¿sí? Capacitor es el elemento. ¿Sí? Voy a poner acá, buscar capacitor para que no les quede duda de qué estamos hablando cuando vemos. Bueno, acá están, hay distintos capacitores. Los más comunes que van a ver son el capacitor electrolítico, el que más se puede distinguir. Pero esto básicamente es eh, un resumen de lo que podemos estar hablando cuando decimos capacitores. Capacitores electrolíticos, capacitores cerámicos, capacitores no polarizados. Bueno, son estos capacitores, por ejemplo, son los que tienen los motores, eh, no sé, un lavarropas, un aire acondicionado, puede tener este tipo de capacitores. Y en electrónica en general vamos a trabajar con estos capacitores o capacitores de montaje superficial, SMD por las siglas en inglés, y son estos capacitores chiquititos, muy chiquititos, tienen, acá dice 2 milímetros por 1,6, por ejemplo, estos que están acá. Bueno, pero su principio de funcionamiento, cuando está trabajando como un elemento que aporta resistencia al circuito, es basado en esto que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Cuánta resistencia? Acuérdense que no es resistencia, pero para entender el concepto lo pueden pensar así. ¿Cuánta resistencia tiene ese capacitor a una determinada frecuencia? Y esa resistencia dijimos que se llama reactancia. En el caso de un capacitor es reactancia capacitiva.
¿Cuánta reactancia capacitiva tiene este capacitor? Depende de la frecuencia. A una determinada frecuencia, pongo acá el valor del capacitor, escribo esta ecuación, 1 dividido 2 por pi, por la frecuencia a la que esté sometido, por la capacidad de ese capacitor. ¿Sí? ¿Cuántos faradios? Que en general va a aparecer microfaradios, que es la unidad más común que manejamos en electrónica de los capacitores. Valores de faradios, valores muy altos de capacidad, en general van a verlo alguna vez en lo que es almacenamiento de energía. Ya como si fuera una batería van a encontrar capacitores de esa gran capacidad de almacenamiento, que cuando un capacitor está en faradios ya es como si fuera una batería, digamos, por la cantidad de carga que puede almacenar. Pero en general en electrónica los capacitores son valores del orden de los microfaradios. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Entonces, para el punto 4 tienen que poner este valor que está acá dentro de la ecuación que tenemos acá. ¿Cuánto vale la reactancia inductiva? Bueno, 1 dividido 2 por pi, por la frecuencia, por la capacidad. Vamos a poner esto acá. A ver si me aparece la calculadora. Bueno, ¿qué pasa con mi calculadora? Ahí está. Bueno, escribimos. ¿Qué queremos encontrar? La reactancia capacitiva. Acá está. Reactancia capacitiva. Bueno, ¿cómo era la expresión? 1 dividido 2 por pi por la frecuencia, y la frecuencia es 500 Hz por 500 por la capacidad que está acá, 47 microfaradios, 47 exponencial por, podemos decir, por 10 elevado a la menos, cuando hablábamos de micro era menos 6, estamos dividiendo a 47 por 1.000.000. ¿Sí? Entonces ponemos por 10 a la menos 6, notación científica. Y ya está. A ver. 1 dividido 2 por pi, por la frecuencia, por la capacidad. Ahí está. Eso es todo. Y nos da que este capacitor de 47 microfaradios de capacidad a una frecuencia de 500 Hz tiene una reactancia capacitiva de 6. Ups. Bueno, vamos, acá está. Se borró. Vamos a escribirlo nuevo porque se borró. 1 dividido 2 por shift pi por la frecuencia 500 Hz por la capacidad 47 por 10 a la menos 6. Esto es 47 microfaradios. Y me da 6,77. Entonces la reactancia capacitiva XC es igual a... Bueno, me olvidé cuánto era porque estoy en otra cosa en mi cabeza. A ver. No aparece. Lo escribimos. Bueno, pero ya lo vieron cómo se calcula, así que no hace falta que lo calcule de nuevo. Se lo voy a escribir de nuevo. Así. A ver. 1 dividido 2 por shift pi por 500 por 47 por 10 a la menos 6. Y da 6,77. Ahí estamos. 6,77. ¿Y en qué se mide? En ohms. Ohms. ¿Sí? 6,77 ohms. ¿Está? Ahora, esto mismo que hicimos acá, 6,77 ohms, lo vamos a hacer para el punto 5, que nos pide calcular los valores de reactancia capacitiva, es decir, cuántos ohm va a tener el capacitor en cuestión a esa frecuencia que esté trabajando,
Entonces, nos dice que calculemos los valores de reactancia capacitiva de los capacitores que están acá, de estas capacidades, o sea, cuyas capacidades son las que se indican, estas que están acá, y está sometido a una frecuencia de 5 kHz. ¿Sí? Cada uno de estos capacitores, todos están sometidos a la misma frecuencia. Y nos pide que calculemos la reactancia capacitiva de cada uno de estos capacitores que está a esta frecuencia. ¿Y cómo lo hacemos? De nuevo, con la misma expresión. Lo que escribimos bueno, ya se borra acá. Evidentemente mi calculadora se va a seguir borrando cada vez que la abra. Bueno, ¿cómo hacemos? Lo mismo. Digo, 1 dividido 2 por pi por la frecuencia, que en este caso es 5 kHz. Kilo es 1000, entonces pongo por 10 elevado a la 3. 5 por 10 a la 3. Ahí estoy diciendo 5, 10 a la 3 es 1000, entonces 5000. 10 a la 3 y me falta la capacidad por un microfaradio. Micro es 10 a la menos 6. Estoy dividiendo por 1.000.000. Y esto me da 31,83 ohm. Es decir, para este caso, la reactancia capacitiva es 31,86 ohms. ¿Sí? Bueno, y lo mismo van a hacer con estos valores que están acá. ¿Sí? Ahora el punto 5, fíjense que el punto 5 es parecido al punto 4, solamente que en este caso les da el valor de un capacitor que va a ser sometido a distintas frecuencias. Y fíjense que no es por casualidad, que está ordenado de una forma que estos valores de frecuencia van aumentando. ¿Sí? Va desde 1 Hz hasta 100 Hz. ¿Sí? Yo les voy a calcular algunos acá, el 10 y el 100, y vamos a ver qué es lo que está pasando con esa capacidad, con ese capacitor, qué reactancia capacitiva presenta. Vamos a ver. Tenemos la misma expresión, ¿sí? 1 dividido 2 por pi, 2 por pi por la frecuencia. Fíjense que ahora la frecuencia va variando, ¿sí? 10 Hz, en este caso el que voy a calcular yo, 10 Hz por la capacidad de ese capacitor, que son 47 por 10 micro, es dividir por 1.000.000. Entonces por 10 a la menos 6. Y esto me da 338 ohms. ¿Sí? Acá esto me da una reactancia capacitiva de 338 ohms. ¿Sí? Vamos a calcular en este caso, a ver cuánto vale para este punto. La reactancia capacitiva en este punto, ¿cuánto va a valer? Lo mismo, a ver. 1 dividido 1 dividido 2 por pi por la frecuencia, que son 60 Hz, por 60 Hz, acuérdense que es la onda senoidal completa, se va a representar, o sea, esto que estamos acá, a ver, voy a bajar la frecuencia. Esta oscilación que está acá ocurriría 60 veces por segundo, ¿sí? 60 Hz quiere decir que una onda completa
semiciclo positivo o semiciclo negativo, ocurre, en este caso del problema, 60 veces por segundo, ¿sí? Entonces queda 1 dividido 2 por pi por 60 por 47 microfaradios. Micro era por 10 a la menos 6. Y tenemos 56 ohms. 56,4. 56,4 ohms. Y ahí tenemos, bueno, los siguientes valores los van a calcular ustedes. Y por último, les pide que con estos valores que encontraron acá, hagan lo mismo que hicimos en el punto último del trabajo de reactancia inductiva, que es representar esta variación para ver qué ocurre a medida que aumenta la frecuencia, qué ocurre con esa reactancia inductiva, perdón, capacitiva en este caso. Y bueno, para que tengan una idea, voy a reemplazar esta bobina, vamos a cortar y voy a poner un capacitor. Vamos a ver en este caso. A ver, ¿por qué sin resistencia? Bueno. Vamos a ver si podemos agregar otro capacitor. Bueno, voy a agregar este condensador, pero le voy a poner una pequeña resistencia para que el programa, o sea, lo que ocurrió recién es que el programa me dice que necesita tener una resistencia para que él pueda hacer los cálculos. Bueno, en la realidad no es que tenemos que poner una resistencia para que funcione la electricidad, sino que el programa no puede resolverlo, entonces le vamos a poner, para que pueda resolverlo, una resistencia, ¿sí? Vamos a poner que esta resistencia sea chiquitita para que no afecte al valor de lo que estamos queriendo ver. Si queremos ver cómo se comporta el capacitor, lo que tenemos que hacer es poner la resistencia lo más chiquita posible, solo para que este programa pueda realizar la simulación. En vez de que sea 1 kilo ohm, le voy a poner que sea 1 miliohm, la milésima parte de un ohm. Es un valor muy chiquitito, a ver si me deja simularlo. Ahí está. Bueno, fíjense lo que está ocurriendo ahora. A ver, tenemos de nuevo a la derecha el valor de voltaje de la fuente y a la izquierda el valor de la corriente, que fíjense que en este caso sí está simulando. Si ven los puntitos que van para un lado y para el otro, son los electrones, si se quieren imaginar, que están yendo y viniendo a lo largo del circuito, a través del circuito, perdón. Bueno, de nuevo en el capacitor también tenemos ese desfasaje, es decir, el voltaje y la corriente no están en fase, sino que primero está la corriente, después el voltaje, los valores máximos no coinciden de voltaje y corriente, y tampoco los cruces por cero. Cuando el voltaje está cruzando por cero, la corriente o es máxima positiva o es máxima negativa, y así también al revés. Si la corriente está en cero, el voltaje es máximo o mínimo o máximo negativo. Bueno, lo que le quería mostrar es qué pasa cuando aumenta la frecuencia, porque acá si aumenta la frecuencia en los dos, voltaje y corriente, la frecuencia va a ser la misma porque están formando un solo circuito con una sola fuente. La fuente es la que está definiendo la frecuencia. Pero si aumento la frecuencia, ¿qué va a pasar con la corriente? Fíjense que en este caso, al haber un aumento de frecuencia, lo que está pasando es que la corriente se hace cada vez más grande. ¿Por qué se hace cada vez más grande?
porque la reactancia capacitiva baja, es decir, tiene cada vez menos resistencia. Bueno, acá la escala de esto se va ajustando automáticamente, entonces parece que no, pero si miramos que no aumenta, perdón, pero si miramos el valor de la corriente que está acá, vemos que es cada vez más grande. ¿Sí? Yo estoy aumentando acá. Bueno, y esto llega a un punto que el programa ya no puede simular más que 1 kHz. Y ahí vemos que aumentó hasta 754 miliamperes. Bueno, pero si ustedes, cuando veamos en el laboratorio el uso de osciloscopios, esta es una de las prácticas que vamos a hacer y vamos a poder ver realmente en la práctica que lo que ocurre es esto, digamos, aumentamos la frecuencia y empieza a haber cada vez más corriente en ese capacitor. ¿Sí? En el capacitor solamente no, en todo el circuito, pues un circuito en serie. Bueno, y de nuevo la ley de Ohm es eso, ¿no? Para cerrar la ley de Ohm se sigue aplicando con el capacitor y con la bobina de la misma forma que se aplica con la resistencia. Solamente que primero tenemos que hallar cuánto vale esa reactancia inductiva o esa reactancia capacitiva según corresponda.